Se les voy a dar una última oportunidad para que se reivindique a aquellos que no han participado en la explicación de lo que es el ciclo menstrual y embriología, ¿ya? Ese chance les voy a dar. Bueno, las patologías que vamos a llevar en esta clase va a ser un recordatorio rápido de lo que son miomas, lo que es adenomiosis y malformaciones arteriovenosas, que son anomalías de miometría. Después vamos a tener lo que es alteraciones del endometrio, el endometrio posmenopáusico, el hidrohematometrocolpos, hiperplasia endometrial, atrofia del endometrio, pólipos endometriales, carcinoma de endometrio, endometritis, adherencias del endometrio, dispositivos intrauterinos y alteraciones del cervix. Esta parte ya hemos visto la anterior semana. Pero vamos a recordar, ¿no? Que hemos dicho que los miomas tienen distintos nombres. Antes se los llamaban fibroides, leiomiomas, fibroma, fibromiomas. Actualmente se los maneja como miomas, ¿no? Porque su nombre viene de leio, que es liso, mio, músculo, y oma, un tumor. Son las neoplasias que se presentan más frecuentemente, incluso en la raza negra. Los miomas suelen ser múltiples y es la causa más frecuente también de un aumento de volumen del útero, fuera del embarazo, ¿no? Depende también de la cantidad de los tumores que podemos encontrar, el aumento de volumen. Que van a proyectarse hacia la cavidad uterina y van a desplazar o van a distorsionar la línea endometrial. Los intramurales van a ser los más frecuentes y van a estar limitados a la capa del miometrio. Y los subserosos se van a proyectar a la superficie del peritoneo del útero y van a también ocasionar deformaciones de los bordes del útero. Hablando un poquito de la clasificación, cabe decalcar y es muy importante saber que los submucosos, que son mucho menos frecuentes, producen síntomas con más frecuencia que el resto de los miomas. Mm, Por ejemplo, van a presentarse con sangrados los submucosos, ¿no? Entonces, ese puede ser el motivo de consulta, el sangrado, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con los pólipos. Los submucosos son hipoecoicos y los pólipos son hiperecoicos. Ya que estos miomas, mejor dicho, son estrógeno dependientes, es decir, dependen de las hormonas, y pueden aumentar de tamaño durante los ciclos anovulatorios o como consecuencia de una estimulación con estrógenos. Hay una clasificación usada por la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetras, en donde nos dice que de acuerdo a su ubicación se los van a ir enumerando, ¿no? Lo van a ir repasando. ¿Cómo vamos a observar los miomas a la ecografía? Se van a mostrar de un aspecto muy variable, de acuerdo también en dónde se encuentren. Pueden otorgar un contorno lobulado de una estructura heterogénea por presencia de imágenes redondas, generalmente hipoecoicas, difusas de distintos tamaños
por ahí el micrófono abierto. Apaguen por favor sus micrófonos. Muchos también pueden mostrarse áreas de atenuación, disminución de la impedancia acústica, o algunos pueden presentar sombra, lo cual hace incluso imposible determinar el tamaño. En mujeres mayores menopáusicas pueden presentarse calcificaciones de distintas maneras, ¿no? Apaguen su micrófono, por favor. Giovanna, apaga tu micrófono, te rogaría. Las calificaciones pueden ser de distintas maneras, ¿no? Pueden ser en cáscara de huevo, que se puede asemejar como un cráneo fetal, como lo hemos dicho. Pueden haber microcalcificaciones también o presencia de incluso imágenes o colecciones en el centro de los miomas, lo que se llama la degeneración o necrosis, que pueden producir áreas hipoecoicas o anecoicas irregulares que son motivo de dolor. Al Doppler puede haber vascularización que se representa en el 46% en su presentación. Crecen en un año, generalmente, de acuerdo al incremento en la vascularización, podemos determinar, ¿no?, el grado eh, de aumento de tamaño. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos esa fortuna de tener Doppler, le aplicamos y si hay un aumento en la vascularización, podemos ya adelantarnos para mencionar que este puede ir creciendo mucho más rápido que uno que no está vascularizado. Tenemos los miomas submucosos, que estos hemos dicho que pueden distorsionar la cavidad endometrial en grados diversos de extensión, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al lugar donde se encuentra. Con una ecografía transabdominal no vamos a poder determinar si este es un mioma submucoso o se encuentra en la pared del miometrio, ¿no? Por lo tanto, la ecografía transvaginal va a ser vital para hacer una diferenciación entre los miomas submucosos e intramurales y si existe una relación con la cavidad endometrial. Para eso también tenemos la ecohisterosonografía y también las imágenes en 3D transvaginales, que son mucho más precisas en determinar la localización del mioma en el endometrio. Así también podemos detectar con la ecografía transvaginal miomas de pequeño tamaño que no pueden ser visibles por ecografía transabdominal. Nuestro límite va a ser una ecografía transabdominal si es que nosotros tenemos, como había mencionado, eh, un mioma subseroso que se encuentra hacia fondo. Con una ecografía transvaginal solamente no vamos a poder determinar bien si es que tenemos un mioma, no vamos a poder ni verlo, es más, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer los dos estudios por vía transabdominal y transvaginal para determinar dónde exactamente se encuentran estos miomas, ¿no? Y si existe también la presencia de miomas que no son vistos por vía transvaginal o por vía transabdominal. Por tanto, ambos se correlacionan y se complementan. Tenemos acá una ecografía de una paciente de 47 años en donde se observa un mioma que está sobresaliendo o está invadiendo levemente lo que es la cavidad endometrial.
redondito, de bordes bien definidos, hipoecoico con tenue sombra posterior. Es un mioma submucoso. Podemos clasificarlo también según la figura. Otra ecografía transvaginal en donde se observa eh, al mioma subseroso hipoecoico en la pared posterior del útero, ¿no? Que hace que el útero ya pierda su forma, ¿no? Lo vuelve ya lobulado. Acá tenemos un mioma intramural, ¿no? Aquí tenemos la cavidad endometrial. Está respetando la cavidad endometrial y se observa una imagen también redonda, hipoecoica, homogénea, bien definida, en pared miometrial. Es un mioma intramural. Nuevamente, una imagen hipoecoica. Grábense bien, si es hipoecoico es mioma, si es hiperecoico es pólipo. Les va a servir mucho en su práctica. Entonces tenemos un mioma submucoso hipoecoico que está invadiendo hacia cavidad endometrial. Paciente de 40 años con un mioma, ¿no? Con pared hiperecoica, tenue sombra posterior y está en vías de calcificación. Intramural. Otro mioma que está en cavidad endometrial, incluso presenta colección anecoica, ¿no? Que lo diferencia que se encuentra en la cavidad endometrial es un mioma submucoso. Acá tenemos múltiples imágenes redondas, bien definidas, que deforman toda la estructura del útero, que son los miomas intramurales. Entonces, si por vía transabdominal ven así múltiples imágenes o de diferentes tamaños, siempre se les tiene que venir a la mente que son los tumores miomatosos. Se observa en la pared posterior también imágenes hiperecoicas con sombra posterior. Aquí agrupaciones de imágenes hiperecoicas con sombra posterior que son también miomas calcificados. Este otro ejemplo estamos observando en la imagen redonda que está aumentada de tamaño con un centro hipoecoico líquido de bordes mal definidos que es un mioma necrosado o también un mioma con signos degenerativos. Otra imagen por vía transabdominal, podemos observar la vejiga, el útero aumentado de tamaño, esto no hubiéramos observado así. Por vía transvaginal, en el fondo observamos una imagen en cáscara de huevo, ¿no? Que hemos dicho que puede asemejarse a, a una cabeza fetal. Y es un mioma calcificado. Ahí tenemos también un mioma de bordes bien definidos, pared hiperecoica, que simula una cabeza fetal. Nuevamente, un mioma con signos degenerativos asociado al embarazo. Si observan una imagen hiperecoica, entonces es, ¿no? Como un mioma, pero predominantemente materia grasa, por lo tanto se llama lipomioma.
Los miomas árabes se van a malignizar, pero si se malignizan es claramente como se va a observar, ¿no? De bordes bien definidos, estructura heterogénea y si le aplicamos el Doppler seguramente va a estar hipervascularizado, tiene áreas de necrosis, áreas hiperecoicas, hipoecoicas, está totalmente bizarra la imagen, por lo tanto ya es un leiomiosarcoma, ¿no? Ya es más de crecimiento más rápido y lo primero que tenemos que pensar es que ya se está malignizando. Nos vamos a lo que es la adenomiosis. La adenomiosis es una patología común que se caracteriza por la presencia de glándulas de endometrio y estroma dentro del miometrio asociadas a una hiperplasia del músculo liso adyacente. Es habitualmente más extensa en la pared posterior. Las glándulas del endometrio van a surgir de la capa basal y habitualmente son resistentes al estímulo hormonal. Existen dos formas. La forma difusa, que se compone de focos de adenomiosis esparcidos por el interior del miometrio, y la forma nodular, que son nódulos circunscritos, ¿no? Que se llaman también adenomiomas. La clínica es muy inespecífica, es difícil de hacer el diagnóstico por clínica, ¿no? Pero la mayoría de las veces se va a presentar un aumento de tamaño del útero, dolor pélvico, dolor durante la menstruación, menorragia y más frecuente en mujeres con partos previos. Es muy raro en pacientes nulíparas y posmenopáusicas, ¿no? Entonces, lo primero que se nos tiene que venir a la mente, que es una paciente que ha tenido un parto previo y está presentándose con dolor pélvico. En la ecografía por vía transvaginal vamos a observar útero de tamaño aumentado, de una configuración globular, miometrio engrosado con un borde miometrial mal definido. Incluso el examen puede presentar dolor, el miometrio con áreas hipoecoicas heterogéneas, de bordes poco definidos o mal definidos. Pueden haber quistes miometriales pequeños, también se han descrito estrías lineales, nodulares, ecogénicas, y presencia de vascularización al Doppler. Existe también esta manera de presentación a la ecografía, que es un poco difícil de observar. Este es un corte transversal con un transductor transvaginal, en donde estamos observando un útero totalmente alterado, ¿no? Presenta imágenes con sombra, presenta miometrio heterogéneo, con un área aquí de bordes hiperecoicos y un centro hipoecoico. A veces la presencia de imágenes quísticas, entonces sí nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, pero siempre tiene que ir de la mano lo que es la clínica, ¿no? Esta imagen entonces sí nos puede hacer sospechar de que es un quiste subendometrial, una adenomiosis. Otra imagen, ¿no? Con una imagen hiperecoica, con un centro anecogénico, que puede estar dado por la adenomiosis, un quiste subendometrial. Otra vez, si se dan cuenta, tenemos un miometrio mal definido y presencia de estas imágenes quísticas de bordes hiperecoicos con centro anecoico, de bordes irregulares es. Otra presentación de la adenomiosis también de difícil determinación, ¿no? Esta es una mujer de 45 años con menstruaciones dolorosas. La presencia de imágenes múltiples, mal definidas, hipoecoicas redondas nodulares, una adenomiosis tipo nodular.
Al Doppler hemos dicho que hay un aumento en la vascularización. Malformaciones arteriovenosas. Este sí va a ser un diagnóstico realmente que nos va a tener muchas limitantes si no tenemos el Doppler, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas van a consistir en plexos vasculares que se van a presentar en el miometrio. Son arterias y venas interpuestas. Generalmente son adquiridas a partir de un trauma, cirugía y neoplasia trofoblástica gestacional. Las pacientes generalmente vienen después de un aborto o del periodo postparto, ¿no? La mayoría siempre tiene antecedente de tener un aborto hace una semana, 2 semanas y presentan sangrado y dolor en la parte del pelvis. Entonces, el síntoma más frecuente que vamos a encontrar va a ser sangrado vaginal abundante y como va a ser sangrado vaginal abundante de manera crónica, también va a presentar anemia. Entonces, si nosotros le hacemos una anamnesis y nos dice que ha tenido un legrado después del aborto, entonces nosotros ya tenemos que ir pensando qué es lo que puede estar ocasionando su sangrado. Entonces va a ser muy importante el diagnóstico, ¿no? El legrado probablemente va a empeorar el sangrado. Si nosotros no estamos observando que existe una malformación arteriovenosa y vemos la presencia de eh, retención de restos ovulares, entonces nosotros podemos mandar a la paciente equivocadamente a que se realice un legrado y esta paciente puede tener hemorragia catastrófica. Entonces depende de nosotros tener el diagnóstico preciso para que se le haga un buen tratamiento. A la ecografía el diagnóstico va a ser inespecífico. Al 2D vamos a observar estructuras anecoicas serpiginosas dentro del miometrio. Al mismo tiempo también podemos observar restos ovulares y presencia de colecciones de coágulos en cavidad endometrial. También podemos observar una heterogeneidad del miometrio. El diagnóstico más preciso va a ser por la presencia de flujo sanguíneo al Doppler color abundante dentro de unas estructuras anecoicas que se llama la imagen típica en mosaico de color. El tratamiento va a ser la embolización de la arteria. Entonces, sí, como les digo, les repito, tengan mucho cuidado con esta patología porque de mandar nosotros a una paciente con su legrado anterior, de mandamos a que se haga otra vez la limpieza, puede haber hemorragia, ¿no? Entonces, la causa de que se complique puede ser nuestra culpa. Entonces, tengan mucho. Al 2D vamos a observar así, ¿no? Imágenes del útero, del miometrio, heterogéneas con áreas serpiginosas de difícil em, caracterización, ¿no? Al 2D. Le aplicamos el Doppler color y vamos a observar esta imagen en mosaico, que no siempre puede abarcar todo el útero, ¿no? Que puede estar focalizado y la importancia también puedes recabar en ver si está en comunicación con el endometrio o no. Entonces tenemos que nosotros mencionar qué área o qué distancia tiene la malformación arteriovenosa, ¿no? Porque no siempre viene en todo el útero así. Solo puede venir un área, puede estar focalizado. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Que es de una mujer que ha tenido su legrado y presenta dolor y sangrado. Entonces observamos al 2D imágenes como venitas serpiginosas hipoecoicas y si ponemos mucha atención o zoom, incluso podemos ver el movimiento del flujo en estos lugares. Le aplicamos el Doppler color y ya podemos observar la imagen en mosaico. Esto está de manera focalizada. Entonces medimos la distancia y tenemos que mencionar en dónde se encuentra, ¿no? Se encuentra en la pared posterior y tiene una distancia de tantos por tantos. Le podemos hacer también la espectrometría y podemos observar un pico de velocidad sistólica en los vasos. Tenemos lo que es el endometrio posmenopáusico. El endometrio posmenopáusico va a ser también el sangrado. El, el primer síntoma por la que va a acudir
eh, la mujer de mayor edad a la consulta, ¿no? Entonces, vamos a observar nosotros a la ecografía que generalmente debe medir el endometrio después de la menstruación menos de 5 milímetros, ¿no? Hay otros estudios que nos dicen menos de 4, otros menos de 7, pero por consenso está determinado que menos de 5 milímetros es normal. El sangrado en pacientes con menos de 5 milímetros va a tener un diagnóstico que se llama el endometrio atrófico. Y pacientes con un aumento de grosor, ¿no? De más de 5 milímetros, ya podemos hablar de hiperplasia endometrial. Las causas puede ser la sustitución con estrógenos, que generalmente reduce el riesgo de osteoporosis y alivia los síntomas de la menopausia. La sustitución con estrógenos sin oposición también se asocia a mayor riesgo de hiperplasia o carcinoma endometrial. Puede existir un sangrado no cíclico por la presencia de hiperplasia endometrial. Tenemos que hacer un diagnóstico de pólipos, la presencia de pólipos endometrialis y la presencia de neoplasia endometrial. Esos serían nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Em, Puede observarse una pequeña cantidad de líquido en la cavidad endometrial en pacientes asintomáticas. Cantidades mayores ya se van a observar en estenosis cervical o neoplasias, ¿no? Entonces, si es que viene solamente una paciente con líquido endometrial en pequeñas cantidades, pues puede ser también la presencia de moco, ¿no? Ahí ya tenemos un diagnóstico que lo que va a hacer es mucómetra laminar, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Podemos obtener un volumen y reportarlo. Y tenemos un endometrio postmenopáusico por ecografía transabdominal, en donde estamos observando cantidad de líquido anecoico en canal endometrial. El endometrio, en este caso, vamos a medir como eh, en dos partes, ¿no? Primero la parte de la pared anterior, que seguramente va a ser 1 milímetro, y en la parte posterior 2 milímetros. En total sería su endometrio con un grosor de 2 milímetros, ¿no? Vamos a sumar las dos partes, por si acaso, si es que se encuentran con este tipo de colecciones. Tenemos al hidrometrocolpos y hematometrocolpos, que no es lo mismo, ¿no? Hidrometrocolpos quiere decir la presencia líquido, de líquido anecogénico, ¿no? Y hematometrocolpos, pues es sangre. Entonces, la obstrucción del tracto genital va a ocasionar una acumulación de secreciones y sangre en el útero. El útero, en este caso, lo vamos a llamar como metro. Y en la vagina se va a llamar como colpos. Antes de la menstruación, la acumulación de secreciones en la vagina y útero se va a llamar hidrometrocolpos. Antes de la menstruación es hidrometrocolpos. Y después es hematometrocolpos. Esta va a ser la consecuencia de la presencia de sangre detenida en la cavidad endometrial y vagina, ¿no? En este caso. La obstrucción puede ser congénita y suele deberse a un himen que no está perforado, un himen imperforado. Otras causas pueden ser, por ejemplo, el septo vaginal y en malformaciones, ¿no? La atresia vaginal o un cuerno uterino rudimentario, que ya lo habíamos dicho que si este está tabicado, pues puede acumularse. Si está funcional, puede acumularse colecciones y causar dolor abdominal en las pacientes. La hidrómetra y el hematómetra también pueden ser adquiridas como consecuencia de una estenosis tumoral. Puede haber tumores en la cavidad, en la parte del cérvix o en la cavidad endometrial por un mioma, por ejemplo, ¿no?
En la ecografía, si la obstrucción es a nivel de la vagina, va a existir una marcada distensión de la vagina. Y la cavidad endometrial también va a tener presencia de líquido. Si se detecta antes de la pubertad, la acumulación de secreciones es anecoica. Después de la menstruación, la existencia de sangre retenida va a suponer material ecogénico hipoecoico en el líquido. También puede formarse capas de material ecogénico por la formación de nivel líquido-líquido, ¿no? Como lo habíamos visto en los quistes de ovario, en nuestra primera parte introductoria, ¿se acuerdan del nivel líquido-líquido? Aquí también si es presencia de colecciones sanguinolentas, también se puede formar un nivel líquido-líquido. Quiere decir una línea totalmente recta que va a dividir la parte de fibrina con la parte hemática en el área de Cleave. Acá tenemos un hematocolpos, ¿no? Este es el útero, el cervix, pero tenemos aquí en la vagina la cavidad distendida. Se observa una imagen abdominal sagital de una paciente de 15 años en su menarquia, mostrando una vagina muy distendida por acúmulo de sangre producido en este caso por un tabique vaginal. Esta colección no se extiende hacia útero, esa es la parte que nosotros tenemos que diagnosticar, ¿no? Está solamente en la vagina, no está en el útero está hasta acá y no está distendiendo la cavidad endometrial. Entonces sería hematocolpos, porque es hipoecoico. Cuando es anecoico, entonces, ¿qué vamos a decir? Hidrocolpos, ¿no? Acá tenemos una paciente con estenosis a nivel del cervix y tenemos colección a nivel del cervix. Esta es la parte anterior del cervix, parte posterior, la estenosis en el orificio cervical externo y la acumulación de líquido a nivel cervical. Hematómetra. Se observa una masa por vía transabdominal de una imagen de 17 por 7 centímetros de diámetro, mayor y menor respectivamente, contenido heterogéneo hipoecoico. Es un hematometrocolpo secundario a un himen imperforado. Es decir, que está distendiendo el útero y la vagina. Y es la hiperplasia endometrial, otra patología del endometrio, que se define como la proliferación de las glándulas de tamaño y perfil irregular con un aumento de la relación glándula-estroma en comparación con el endometrio proliferativo normal. La histología de la hiperplasia endometrial puede dividirse en hiperplasia sin atipia celular e hiperplasia con atipia celular, que es la hiperplasia atípica. Nosotros ya histológicamente no podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, nos vamos a limitar a hacer un diagnóstico que hable de manera general y ya el ginecólogo le estará pidiendo los estudios adecuados para salir de dudas en qué consiste el material que se encuentra, ¿no? Si es cáncer, si no es cáncer. Máximo, nosotros podemos mencionar que el endometrio está engrosado, si presenta quistes, si presenta aumento de la vascularización, etcétera, que sí le puede ayudar mucho a hacer un diagnóstico más preciso, ¿no? Se desarrolla a partir de una estimulación con estrógenos sin oposición hormonal. Puede observarse con menos frecuencia en los años reproductivos, en ciclos anovulatorios, en enfermedad ovárica poliquística y en mujeres obesas. También puede darse en tumores de ovarios de células de la granulosa y tecomas.
La hiperplasia endometrial va a ser una causa más frecuente de sangrado uterino anormal en pacientes menopáusicas generalmente y se desarrolla a partir de una estimulación con estrógenos y una posición hormonal, ¿no? Entonces, a la ecografía, ¿cómo vamos a observar? El endometrio va a estar engrosado e hiperecoico, ¿no? Los bordes van a estar bien definidos. También se puede apreciar engrosamiento focal o asimétrico también. Puede apreciarse pequeñas imágenes quísticas, incluso en el endometrio. Eso ya tiene un nombre que se llama hiperplasia quística. Se puede observar también un aspecto similar en la atrofia endometrial. La atrofia endometrial le hemos dicho que es una eh, presencia de sangrado transvaginal en pacientes menopáusicas con un diámetro anteroposterior de menos de 5 milímetros de diámetro, ¿no? Esa es una atrofia endometrial. Mientras la hiperplasia endometrial es un aumento de grosor de más de 5 milímetros de diámetro en pacientes menopáusicas. Tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial también con imágenes que estén engrosando el endometrio, ¿no? Por ejemplo, los pólipos, por ejemplo, las molas también, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? La edad, ¿no? El test de embarazo, el sangrado, qué sé yo. Entonces, estas áreas quísticas van a representar las glándulas quísticas dilatadas en el estudio anatomopatológico. Y a pesar de que los cambios dentro del endometrio engrosado se aprecian con mayor frecuencia en la patología benigna, también se pueden detectar en el carcinoma endometrial. Entonces, como la hiperplasia tiene un aspecto ecográfico muy diverso, nosotros vamos a necesitar biopsia sí o sí para hacer un diagnóstico más preciso. Acá tenemos una ecografía por vía transvaginal de una paciente de 67 años con presencia de sangrado transvaginal y vamos a observar y podemos medir incluso el endometrio hiperecoico, que seguramente está midiendo como 9 o 10 milímetros de espesor, ¿no? Ya nuestro diagnóstico puede ser, siendo más cuidadosos, un engrosamiento endometrial, ¿no? Otra imagen del endometrio con áreas redondas, anecoicas, dispersas de distintos tamaños. Ya cambia el nombre. Si encontramos una imagen así hiperecoica con áreas quísticas, pues se llama hiperplasia endometrial quística en pacientes menopáusicas, posmenopáusicas. La atrofia endometrial. La mayoría de las mujeres con sangrado uterino posmenopáusico presentan una atrofia endometrial. Para eso está entonces la ecografía, en donde vamos a observar un endometrio de menos grosor, por así decirlo, delgado y que mide menos de 5 milímetros de espesor. Una vez hecha la ecografía, ya no necesita hacer generalmente más eh, investigaciones. La histología nos va a mostrar unas glándulas endometriales dilatadas, pero las células son cuboideas o planas y el estroma fibrótico. Un endometrio delgado con cambios quísticos en la ecografía transvaginal es compatible con el diagnóstico de atrofia quística. Pero cuando el endometrio está engrosado, el aspecto es indistinguible de la hiperplasia quística. Entonces, pacientes en posmenopausia con sangrado y un endometrio delgadito es una atrofia endometrial. Pólipos endometriales. Los pólipos son lesiones benignas que frecuentemente se observan en pacientes peri o posmenopáusicas.
Pueden ser causa también de sangrado uterino. La mayoría son asintomáticas. En la mujer que menstrua, los pólipos del endometrio pueden asociarse al sangrado intermenstrual o menometrosdagia y pueden ser causa de infertilidad. Pueden presentar la típica, ¿no? Que siempre dicen, se fieren las pacientes que presentan un sangrado rosado. Entonces ya si les dicen un sangrado rosado, entonces fuera del periodo menstrual ya tienen que ustedes sospechar de la presencia de pólipos. A la histopatología, los pólipos son un crecimiento de tejido endometrial recubierto de epitelio que se proyecta por encima del epitelio superficial adyacente. Estos pueden ser pediculados o tener una base ancha o pueden tener también un tallo delgado. Un 20% de los pólipos son múltiples, ¿no? Y que se conviertan estos pólipos en malignos ya es muy raro, ¿no? Y generalmente son benignos y con un legrado ya para de sufrir. A la ecografía, los pólipos parecen ser un engrosamiento ecogénico no específico. Es nuestro diagnóstico diferencial, entonces, el engrosamiento endometrial. Del pólipo, así como de una hiperplasia endometrial, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el pólipo también. Puede haber un engrosamiento focal generalmente o difuso, depende del grado de presentación. Sin embargo, también puede manifestarse como masas focales redondeadas y perecoicas dentro de la cavidad endometrial. A veces es muy fácil el diagnóstico, puede estar presencia de líquido anecogénico que rodea el pólipo, ¿no? Y lo delimita muy fácilmente, ya podemos tener un diagnóstico con eso. Ni bien observamos un engrosamiento endometrial, no, el engrosamiento se observa hiperecoico, y por ahí alguna imagen que nos puede significar algún pólipo, entonces podemos hacer nosotros una ecohisterosonografía, en lo cual hemos dicho que vamos a instilar líquido por una sondita, y al momento de instilar, entonces esta cavidad se va a dilatar y vamos a poder observar adecuadamente lo que es la presencia del pólipo endometrial y hacer diferencia de lo que es un mioma submucoso, ¿no? Entonces hay que hacer otro diagnóstico diferencial, el pólipo del mioma. El pólipo se puede observar como que está en contacto con la pared, puede ser la pared anterior o posterior, mientras el mioma se observa como una capa del endometrio que lo cubre al mioma. El pólipo no tiene esa capa de endometrio. A veces pueden haber zonas anecogénicas en el pólipo que pueden significar presencia de quistes por dilatación de las glándulas. En ocasiones se puede observar una arteria en el pedículo que está conectada a la cavidad endometrial utilizando el ecodoppler, que es el signo del pedículo arterial, que haría innecesaria la realización de una ecohisterografía, ¿no? Entonces, ni bien tenemos el Doppler, nuestro diagnóstico ya está hecho, ¿no? Y es una onda arterial, además, no precisamos nada más para el diagnóstico. Aquí estamos observando una paciente de 42 años con presencia de sangrado transvaginal intermitente, en donde se observa el útero con transducto transvaginal, el endometrio, ¿no? Con presencia de una imagen redondeada ovalada a nivel de fondo que ocasiona un engrosamiento focal del endometrio, ¿no? Sí se puede delimitar aquí la pared hipoecoica que nos puede hacer sospechar de que puede ser un pólipo. Además que es hiperecoico, hemos dicho que el mioma es hipoecoico, ¿no? Este pólipo también lo podemos ver en otra
fase del ciclo menstrual, por ejemplo, en la fase proliferativa que se va a tornar un contorno más hipoecoico y el pólipo no va a cambiar, siempre va a ser hiperecoico, ¿no? Entonces, este no guarda relación ni cambia su ecogenicidad en relación al día del ciclo menstrual. Eso también nos tiene que hacer observar y hacer constar que el pólipo es hiperecoico y no va a cambiar, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen, ya esta es una fase proliferativa del endometrio. Si pueden observar, tenemos una capa trilaminar y la presencia de esta imagen hiperecoica redonda en cavidad endometrial. Entonces, lo que se sugiere, si encuentran un engrosamiento endometrial con una imagen sugestiva, háganles regresar a las pacientes el día 13 del ciclo menstrual. El día 13 vamos a observar así un endometrio hipoecoico trilaminar, el cual va a realzar a la imagen hiperecoica que se encuentra en el centro. Al Doppler estamos usando aquí Doppler poder, o sea, el Doppler poder nos va a hacer una referencia de dónde se encuentra vascularización. Mientras que el Doppler color nos va a decir más dónde va el flujo, la dirección nos va a mencionar, ¿ya? Entonces aquí estamos usando el Doppler poder y se observan un engrosamiento endometrial hiperecoico con un área medio redondeada y un halo hipoecoico, donde se observa con Doppler, ¿no? El vaso nutricio que está llegando al pólipo. Acá tenemos un engrosamiento endometrial, no sabemos la causa y generalmente se puede realizar una ecohisterosonografía en estas pacientes, ¿no? Que parece que estuviera delimitando acá imágenes en la parte posterior del endometrio. Realizamos lo que es la ecohisterosonografía en la misma paciente y ya se puede delimitar la presencia de dos imágenes polipoideas. Otra imagen en un corte longitudinal en donde se observa su contorno del pólipo más el pedículo hiperecoico, ¿no? Esta es una fase secretora también del endometrio. Esto es lo que yo les digo que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque se puede perder la imagen del pólipo con el endometrio. Pero vamos a observar el pedículo, el vaso nutricio que lo está ingresando por el pedículo. Hacemos una ecohisterosonografía y lo estamos diagnosticando de mejor manera. Carcinoma de endometrio es la neoplasia maligna más frecuente. Se producen en mujeres posmenopáusicas en un 80% aproximadamente y la presentación nuevamente es el sangrado uterino. 10% de las mujeres aproximadamente vienen con sangrado posmenopáusico y este es el riesgo del 10% de las mujeres que pueden tener un carcinoma endometrial. El resto puede tratarse de otro tipo de patologías, como hemos visto, ¿no? Una hiperplasia endometrial, un pólipo, etcétera. Hay una fuerte asociación con el tratamiento estrogénico sustitutivo de mujeres posmenopáusicas con los ciclos anovulatorios en mujeres premenopáusicas, ¿no? Otros factores de riesgo, por ejemplo, también son la diabetes, obesidad, hipertensión y partos escasos. El 25% de las pacientes con hiperplasia endometrial atípica van a progresar a un carcinoma endometrial bien diferenciado. Por tanto, em, en la ecografía, un endometrio engrosado tiene que considerarse un cáncer hasta que se demuestre lo contrario.
un endometrio engrosado, hemos dicho que es más de 5 milímetros y tenemos que manejarlo como si fuera un carcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando se demuestre lo contrario va a ser en la anatomía patológica. El cáncer endometrial va a ser mucho más probable cuando está el endometrio heterogéneo, irregular y mal definido. Y si a esto le aplicamos el Doppler y está con aumento de la vascularización, pues ya podemos hacer un diagnóstico más probable, ¿no? Que sería el carcinoma de endometrio. Aquí estamos observando el útero en retroversoflexión, por cierto, de un engrosamiento endometrial, ¿no? Con bordes mal definidos, a un aspecto heterogéneo con áreas anecogénicas dispersas de distinto tamaño. Y tenemos incluso una medida, ¿no? Que es de 30 milímetros de diámetro anteroposterior. Carcinoma endometrial. Acá tenemos otra imagen en donde estamos observando un engrosamiento del endometrio, presencia de colección también que está retenida. El endometrio, por cierto, está irregular con áreas quísticas, microquísticas que se encuentran dispersas en el espesor del endometrio. También es otro tipo de presentación de carcinoma endometrial. Presencia de restos placentarios retenidos, ¿no? Los restos placentarios retenidos, vamos a observarlos después del parto, ¿no? Generalmente, estos pueden ser incluso partos por cesárea, generalmente son partos domiciliarios sin la intervención de los médicos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un día tras el parto, donde la paciente va a referir dolor y sangrado transvaginal, en donde vamos a observar esta imagen. Entonces, todo tiene que venir de la clínica. No puedo decir esto cáncer, sino es una paciente que ha tenido un parto un día anterior, que es lo que vamos a pensar, que hay de estos detenidos. Entonces observamos, aquí incluso podemos observar imágenes cotiloideas, ¿no? Que es parte de la placenta se ha retenido en este caso. Fuera de eso, nosotros también tenemos que hacer ecografías, nos piden generalmente para hacer controles si hay o no restos. Podemos encontrar colecciones, podemos encontrar coágulos en la cavidad endometrial. Yo les sugiero, por lo menos, si ha tenido una semana eh, posparto, una semana de posparto, hacerle por vía transabdominal, ya que el útero se encuentra todavía distendido. No hay necesidad de hacerle transvaginal porque no vamos a observar casi nada, el útero está grande y no vamos a poder alcanzar hasta el fondo de la cavidad endometrial. Entonces, siempre hacer, mejor si hacen con vejiga algo llena, pero el útero va a estar distendido. Lo vamos a ver sí o sí en una ecografía transabdominal, ¿no? Hacemos la ecografía transabdominal, como en este caso, el útero está involucionado todavía y hay la presencia de imágenes que pueden ser, como les he dicho, colecciones hipoecoicas que pueden tratarse de colecciones hemáticas, coágulos o restos placentarios. Eso es a la primera semana, ¿no? Si esta paciente em, después de su parto ya ha llevado 3 semanas
presencia sangrado, fiebre, malestar general. Hay antecedentes de legrado, por ejemplo, ¿no? O una asociación también con enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos que pensar en una endometritis, ¿no? La endometritis va a ser una inflamación, una alteración en la ecogenicidad del endometrio por presencia de material que se encuentra con signos de descomposición. El endometrio se va a observar a la ecografía, grueso o irregular, y la cavidad puede o no contener líquido. Vamos a observar presencia de gas, ¿no? ¿Cómo se observa el gas? Con áreas de reverberación o con sombra sucia también. Le hemos mencionado en artefactos. Podemos observar el gas como imágenes puntiformes, dispersas, con sombra posterior. Puede haber en abundante cantidad y puede estar asociado a la presencia de colecciones o material de restos ovulares o placentarios. Siempre va a haber o es necesaria una correlación clínica cuando se observa gas endometrial en pacientes durante el posparto, ¿no? Entonces, siempre pregunten, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Ha tenido fiebre? Mal olor, generalmente el olor es fétido, ¿no? De esos sangrados que llevan más de 3 semanas del posparto, por ejemplo. Un malestar general, presencia de dolor, ¿no? Y si hacemos ecografía, sí vamos a observar la presencia de colecciones en la cavidad endometrial, heterogéneas y la mayoría de las veces en endometritis con imágenes puntiformes con reverberación. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de la presencia de zestos placentarios solitos, ¿no? Porque en la endometritis puede haber zestos placentarios, pero ya están putrefactos. Acá tenemos la imagen del útero por vía transabdominal y la presencia de material, detritus en la cavidad endometrial con nivel líquido-líquido, ¿no? Que puede ser una manera de presentación de la endometritis. Otra imagen, esta es la imagen más frecuente que nosotros vamos a encontrar, que es el útero aumentado de volumen pese a 2 semanas que ha pasado, ¿no? Aumentado de volumen, la paciente en mal estado general, con presencia de fiebre, olor fétido, transvaginal, con sangrado, generalmente café y transvaginal. Y observamos en la cavidad endometrial imágenes heterogéneas, colección heterogénea, hipoecoico e hiperecoico con áreas puntiformes hiperecoicas. Esas imágenes puntiformes tenemos que definirlas muy bien, ¿no? Si se dan cuenta, tienen como sombra sucia, mal definida y están dispersas en toda la cavidad endometrial. Si le ponemos el Doppler, vamos a observar un incremento en la vascularización en el miometrio. Esto más la clínica, ya tenemos el diagnóstico, es endometritis. Diagnóstico diferencial puede ser con restos placentarios, por ejemplo. Adherencias del endometrio. Las adherencias, también llamadas sinequias o síndrome de Asherman, son de origen postraumático o postquirúrgico. Es decir, ¿no? Que son pacientes con antecedentes de pérdidas, de abortos, que se han sometido a limpieza legrado, ¿no? Pueden ser causa también de infertilidad y pérdidas repetidas de embarazo.
El diagnóstico ecográfico sí es difícil, salvo que haya presencia de líquido que esté distendiendo la cavidad endometrial. El endometrio generalmente aparece normal, ¿no? Hiperecoico, lineal, no hay nada en las ecografías transabdominales o transvaginales. En algunos casos se pueden apreciar adherencias por vía transvaginal, ¿no? Estas adherencias van a estar presentes como irregularidades o bandas que están uniendo la parte anterior con la posterior del útero, como si fueran puentes dentro del endometrio. El mejor momento para apreciar estos puentecitos va a ser durante la fase secretora. Hemos dicho que en la fase secretora el útero se va a tornar totalmente hiperecoico. Y estos puentes van a ser del color del útero, isoecoico. Entonces, para salir de dudas, también podemos em, convocar, programar a la paciente en la fase secretora. Estos puentecitos van a distorsionar la cavidad endometrial, ¿no? Lo van a formar como si fueran unas líneas entrecortadas. Estas membranas se van a ver mejor en ecografía en tiempo real. Las adherencias de base ancha pueden impedir la distensión de la cavidad uterina y se puede seccionar mediante la histeroscopía. Existe también lo que es la histerosonografía, que es un excelente método de diagnóstico para mostrar las adherencias. Este es un estudio realizado en nuestro servicio allá hace un par de años, cuando contábamos con el material suficiente, ¿no? En donde se puede observar lo que les he mencionado. Esta es una imagen con un transductor transvaginal en donde ya hay la sospecha de presencia de sinequias en endometrio, ¿no? Que les he dicho que son como puentes. Miren cómo está uniendo la parte anterior con la parte posterior. Con con esta ecografía, entonces la mandamos a hacer una ecohisterosonografía. A ver si da. Ahí está. En donde estamos observando, no estamos instalando aquí agua, líquido, solución salina. Ahí está, la bandita que está interponiendo, está uniéndose pared anterior con la posterior. Aquí tenemos el catéter, una sonda nasogástrica pediátrica que nos sirve de catéter. Y con la ayuda de una jeringa, vamos introduciendo unos 3 a 5 ml de solución y podemos observar lo que les he mencionado, los puentes, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro diagnóstico, presencia de sinequias. Otra vez, ahí está el catéter, en un corte transversal está introduciendo el líquido. Y acá es donde se observa mucho más bonito. Ahí, esa es nuestra imagen que nosotros podíamos guardar para mostrársela a nuestro especialista, ¿no? Ahí está la presencia de sinequias por ecosonografía. También se puede valorar la presencia de dispositivos intrauterinos como métodos anticonceptivos, ¿no? Que en este caso la ecografía va a jugar un papel muy importante para determinar la ubicación de los dispositivos intrauterinos, o también llamados DIU. Entonces los DIU se van a detectar de forma muy fiable tanto con la ecografía transabdominal como la transvaginal. En mi caso, yo siempre prefiero realizar ecografías transvaginales para determinar dónde se encuentra el dispositivo. Los dispositivos intrauterinos son imágenes lineales, generalmente muy ecogénicas dentro de la cavidad endometrial,
y con artefacto de reverberación al corte longitudinal. Existen diversos tipos de dispositivos intrauterinos, ¿no? Que van a mostrar un aspecto típico o entrecortado dependiendo de la forma del dispositivo. Podemos observar así también una sombra acústica en los dispositivos o ecos paralelos, ¿no? Como reflejos de entrada y salida. Algunos dispositivos contienen también hormonas, ¿no? Que puede ser difícil de visualizar mediante la ecografía, ¿no? Solamente vamos a observar como dos imágenes lineales apenas evidentes que no van a ser bien vistos, ¿no? Pero son difíciles de visualizar. También podemos realizar ecografías 3D, que son mucho más útiles para evaluar eh, la ubicación de los dispositivos. Así también con la ecografía 3D podemos distinguirlas si se encuentran las astas perforando o no el miometrio. Nos va a ayudar mucho la ecografía a determinar si existe una mala posición, si existe perforación o si está descendido o si es que no está retirado completamente. Una posición excéntrica del dispositivo va a sugerir una penetración en el miometrio, por ejemplo. Si no se aprecia el dispositivo de ecografía, también debemos realizar una radiografía para permitir observarla si está en cavidad abdominal o no, si es que ha habido una perforación. El DU también puede quedar oculto por alteraciones uterinas también, como coágulos, sangre o un aborto incompleto. En ese caso, no vamos a poder observar adecuadamente el dispositivo. Podemos apreciarlo también en el primer trimestre de la gestación. Generalmente es en el embarazo, los dispositivos son un poco desplazados hacia la parte del cervix. Bien, aquí tenemos una imagen de útero con corte por vía transabdominal, donde estamos observando una imagen lineal hiperecoica compatible con dispositivo intrauterino, el cual se encuentra a 20 milímetros del fondo de la cavidad endometrial. Eso es normal. Hay diferentes consensos que nos mencionan a qué distancia debemos observar el dispositivo de la cavidad endometrial. Por ejemplo, ¿no? Aquí podemos medir desde la parte donde termina el dispositivo intrauterino y medir hacia el fondo de la cavidad, ¿no? Hacia donde termina el endometrio. Si esta distancia es más de 5 milímetros, ya podemos hablar que el útero está desplazado, levemente desplazado, ¿no? Podemos medir también desde el fondo, desde el donde termina el dispositivo hacia el fondo del útero. Pero esto es mucho más, no tan confiable, ¿no? Porque puede haber distinto grosor del fondo uterino. Entonces, lo que yo les aconsejo es medir desde donde termina el dispositivo hasta la cavidad endometrial. Acá, por ejemplo, tenemos un útero por vía transabdominal en donde se observa una imagen entrecortada de dispositivo intrauterino que es el espiral, ¿no? Pero se observa así como puntiforme. Aquí otro dispositivo que claramente se observa que está en cervix. Este es fondo y ya estamos viéndolo en cuello, totalmente desplazado. Dispositivo intracervical. Puede ser mal colocado o puede ser que se haya desplazado por que la paciente no ha cuidado bien. Tenemos acá el útero, ¿no? En donde se observa incluso un saco gestacional y el dispositivo está fuera del útero.
en cavidad abdominal. Otro dispositivo en donde se encuentra eh, incrustado, ¿no? Hacia ovario incluso. Pueden darse muchos casos y hay que buscar bien detalladamente si no lo encontramos en cavidad endometrial. Nos vamos entonces a lo que es cervix, ya en esta última parte. El cervix sí puede ser difícil de evaluar por ecografía transvaginal, pero para eso está la ecografía transvaginal, ¿no? Es difícil evaluar por ecografía transabdominal, así que vamos a elegir lo que es la ecografía transvaginal, que nos puede hacer observar imágenes patológicas, tanto benignas como malignas, ¿no? Los primeros que vamos a encontrar como benignas son los quistes de Nabot, que son los quistes de inclusión, que con frecuencia se van a apreciar durante una ecografía de rutina. Su tamaño va a oscilar desde unos pocos milímetros hasta alcanzar incluso 4 centímetros, ¿no? Pueden ser simples o múltiples y suelen diagnosticarse en forma casual. A veces pueden estar asociados a una inflamación del cérvix. Mm, Algunos quistes pueden tener ecos interiores y pueden ser sinónimo de lo que es hemorragia o infección. Tenemos los pólipos cervicales también, que son una causa más frecuente de, otra vez, sangrado vaginal. Y se observa en la ecografía, aunque su diagnóstico es más clínico. Aproximadamente el 8% de los miomas van a surgir del cervix. Pueden estos tener un cuellito y pueden prolapsarse hacia la vagina, ¿no? Entonces, a la clínica pueden observar el cervix con imágenes polipoideas queriendo sobresalir por el orificio cervical externo. Otra patología frecuente también es el carcinoma cervical, que el diagnóstico también es clínico, papá Nicolau, para eso está, pero algunas veces nos sirven como complemento lo que es una ecografía. Para ver puede ser el grado de magnitud, que si la masa está invadiendo pared vesical o para hacer algún diagnóstico diferencial. Lo que vamos a encontrar es una masa retrovesical sólida que puede ser indistinguible de un mioma cervical. Pero el mejor método de diagnóstico es la resonancia magnética, ¿no? Para el estadiaje del carcinoma. Tenemos también en la parte cervical lo que es el adenoma maligno, que también es llamado adenocarcinoma de mínima desviación, que es una neoplasia que emerge de las glándulas endocervicales. Con frecuencia se va a asociar a el síndrome de Butzleger y se observan múltiples zonas quísticas dentro de la masa cervical. Aquí tenemos el cérvix, la parte anterior, el labio posterior, fondo de saco de Douglas con algo de colección. Y hasta aquí estamos entrando por el fornix anterior. Absolutamente normal. Podemos observar imágenes redondas bien definidas, anecogénicas con refuerzo posterior, que son los quistes de Nabot. Generalmente estos se los coloca en la descripción, más no como diagnóstico, salvo hay algo más, ¿no? Por ejemplo, la presencia de ecos en el quiste que pueden significar, como hemos dicho, moco, o tal vez detritus, tal vez algún quiste infectado.
Eso sí va a depender mucho de la clínica también, ¿no? La presencia de dolor y todo. Múltiples quistes en Abbott. Acá tenemos, ¿no? Un quiste de Nabot. En primer lugar, uno anecogénico, normal, y el otro con presencia de material hipoecogénico en su interior, que puede ser, ya no es un quiste simple, ¿no? Ya es un quiste complejo a nivel de cervix, que sí podemos anotarlo, ¿no? Que puede ser, como les dije, presencia de moco o presencia de detritus por alguna infección. Listo, hasta aquí al fin hemos acabado la parte de patología uterina y como les había dicho, vamos a hacer un repaso de los que quieran reivindicarse de la anterior semana. Les voy a dar una segunda oportunidad porque la anterior semana me han defraudado totalmente, ¿no? Unos cuantos que han participado. De todas maneras, voy a dar una segunda oportunidad esta vez para que no queden mal, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor, en relación a la patología uterina? Y si no, voy a mostrarles las diapositivas que van a explicarme usted. Nadie. Ya. Bueno, entonces nos vamos a que ustedes defiendan la parte que sí tienen que conocer muy bien. Voy a esperar, no voy a obligar esta vez. Y Yo, doctora, ¿puedo? gracias. Claro que sí puedes. Saber cuál es tu nombre. Moisés Beltrán. Listo, Moisés, dale. ¿Qué me tienes que decir? Reivindícate, por favor. Bueno, doctora, lo que averigüé entre la sexta y séptima semana de gestación, el sistema reproductor no va a diferenciarse todavía en cuanto al género y se van a identificar dos conductos, los mesonéfricos de Wolff y los paramesonéfricos de Müller, junto con la gónada primitiva proveniente del epitelio celómico. En ausencia de lo que es la testosterona, los conductos de Wolff van a sufrir una regresión y se van a formar los ovarios y van a permitir el desarrollo de los conductos de Müller. Estas estructuras se van a elongar caudalmente y van a cruzar los conductos de Wolff medialmente y hacia la décima semana se van a fusionar en la línea media para formar el canal útero-ovárico vaginal primitivo, que posteriormente se va a conectar con el seno urogenital. Los conductos de Wolff van a dar origen a los riñones, aparte de esto, y van a inducir la fusión de los conductos de Müller. De la parte inferior fusionada se van a desarrollar la cavidad uterina, el cuello uterino y las dos terceras partes superiores de la vagina. Y las partes laterales no fusionadas van a formar las trompas uterinas. Posterior a esto se va a realizar la canalización de conductos y el septum se va a reabsorber, completándose el proceso hacia la 20ª semana. Eso sería, doctor. Qué lindo. Mejor explicado no podía estar, así hubiera querido que me presente en la anterior clase. Te voy a poner 2 puntos por esta exposición que está muy completa y nos sirve mucho. Adelante, Rosario. Buenas noches, doctora. Voy a completar algo que el compañero no mencionó. Muy En bien, el sistema, ¿verdad?
está constituido más que todo por las gónadas y las glándulas sexuales primitivas, que a partir de la séptima semana, estas gónadas recién van a dar la característica masculina o femenina para, para diferenciar entre varones y mujeres. Estas gónadas, durante la llegada, dice que a las células germinales se van a formar los cordones sexuales primitivos. Y en esos cordones sexuales primitivos es donde se va a poder llegar a diferenciar masculino en femenino. A eso se la llama gónada indiferenciada. De estas gónadas indiferenciadas también se van a formar ya, para formar el sexo femenino, van a salir las crestas genitales o denominadas gónadas que se forman a partir del epitelio, que va a formar una condensación adyacente que viene desde el saco vitelíneo y proximal al antoideas, que va a ser más que todo a nivel del mesenterio de la parte posterior del saco vitelíneo, y de ahí se va a formar a la sexta semana las crestas donde se van a desarrollar las gónadas. Y de ahí va a salir los dos tubos que mencionaba el compañero, los conductos mulianeanos, para diferenciar, pero todo eso va a ocurrir a partir desde la séptima semana de gestación. Eso es lo que quería acoplar, doctora. Sí, está perfecto. Gracias por complementar, Rosario. ¿Alguien más quisiera participar? Una oportunidad más en este tema. Doctora, ¿puedo Claro que sí, Roldán, adelante. añadir algo? Bueno, lo han explicado muy bien los compañeros, los colegas, pero yo quería añadir algo previo a la octava, séptima semana que han indicado los compañeros, y esto vendría a ser algo más sobre los genes, que estos genes ya obviamente a partir de los cromos X y Y van a venir del epitelio celómico, sobre todo los genes responsables van a ser el SRY y el DAX1, quienes van a influir para la diferenciación en el mesodermo intermedio, que va a ser el responsable del desarrollo de las gónadas, que hasta el momento, es decir, antes de la octava semana, es una gónada indiferenciada, que por la presencia de los genes, ya sea SOX9, que está en aumento, y DAX1, que está en disminución, podrían diferenciarse estos en testículos. Esto dando origen a un ser masculino. Pero en caso contrario de que si el gen SOX9 estuviese disminuido y el gen DAX estuviese aumentado, van a generar el ovario fetal, que esto se va a producir, como ya lo había indicado en el inicio, hasta antes de la octava semana eh, de fecundación. Y esto va a tener un curso de proliferación estimada hasta las 10 semanas, y en la cual va a dar la formación de las ovogonias que van a proliferar hasta el inicio del cuarto mes de la fecundación, denominándose a estos ovocitos, los cuales van a ir a asociarse con células foliculares y van a formar los folículos primordiales, que van a hacer la diferenciación entre el sexo femenino y masculino. Y el primero es el que nos interesaría en este caso. Así es, está bien. Muy buena tu complemento. Gracias, Roldán. Te estoy anotando. Ahora quisiera ir, por favor, que los que quieran participar, los que tal vez ya han de pasado, que me expliquen este esquema. A ver, voy a esperar unos 10 segunditos más. Y si no, pues todos se quedarán con su nota. No sé si puedo continuar, doctora, recordando Claro algo. que sí. Ve por tu segundo punto. Adelante. A ver, entonces, por lo que recuerdo, el ciclo menstrual va a iniciar, obviamente, en las mujeres con el primer día de la menstruación. Y esto va a ser debido a la estimulación hormonal que va a ser iniciada en la hipófisis,
que va a producir hormona luteinizante, LH, y hormona folículo estimulante, la FSH, que estas en su conjunción van a producir la ovulación, ya, y esta ovulación que va a generar la maduración de un óvulo va a hacer que aumente también los niveles de estrógenos y progesteronas, las cuales van a estimular en el útero para una posible fecundación. Y bueno, también en las mamas por la fecundación que pueda suceder. Entonces, en este ciclo menstrual podrían diferenciarse tres fases. Nos señalan en algunos textos, pero en otras nos señalan cuatro, pero esta cuarta vendría a ser la menstruación propiamente dicha, es decir, la hemorragia. Pero las tres fases, las primordiales o las más estudiadas serían la folicular, la ovulatoria y la lútea. La primera, que sería antes de liberar el óvulo, y esta va a ser debida a la disminución de la progesterona. La segunda, la ovulación, que es la liberación del óvulo o del huevo propiamente dicho. Y posterior va a ser la lútea, que sería después de la liberación. ¿Puedo seguir o doy oportunidad? Está bien hasta ahí. Más bien, gracias. A ver quién quiere continuar. Doctora, no sé si puedo hablar una parte del ciclo ovárico, doctora, de la imagen que usted está mostrando, doctora. Y ya, adelante, Rosario, y luego Giovanni, por favor. Bueno, en el ciclo ovárico vemos las imágenes folículos, maduración de folículos, ovulación, cuerpo lúteo y cuerpo lúteo degenerado. En el ciclo ovárico se inicia primero por la fase folicular, donde se puede observar los folículos que están en proceso de maduración en la fase ovárica. Para la ovulación, se produce en ese proceso la ovogénesis, que es la formación del óvulo, y la foliculogénesis, que es la formación del folículo. En ese proceso se va a reconocer a la granulosa, que en estas van a estar la FSH y la LH, que está en la teca. Pero aquí nos menciona en el pico más alto, cuando está en la ovulación, que es un ejemplo en el día 14, como consecuencia de su pico alto, este va a expulsar, dice, al ovocito, que continúa a la meiosis hasta producirse la segunda metafase, que es el ovocito secundario, completándose a una meiosis. En eso tenemos cuando el pico está alto, la hormona luteinizante nos menciona. Pero cuando pasamos este pico alto, este óvulo que no ha sido fecundado pasa a otro proceso que es la fase lútea, que es el folículo transformándose en un cuerpo lúteo encargado de producir progesterona y otras hormonas, la hormona luteinizante. Y si no se ha producido la ovulación y la fecundación del cuerpo lúteo, este cuerpo se va a degenerar y va a ser expulsado para su posterior ovulación. Bueno, Eso le explicaría, doctora. ya está perfecto, muy bien, Rosario, gracias. Adelante, Giovanni. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Claro que sí, adelante, por favor. Perfecto, está bien. Bueno, el objetivo de los ciclos, del ciclo menstrual en este caso, va a ser la maduración y la liberación del ovocito maduro, ¿no? Como mencionó el compañero, se pueden distinguir, se han descrito, mejor dicho, ciclos, ¿no? Los cuales se pueden ver el ciclo menstrual, propiamente dicho, o el ciclo uterino, que involucra lo que es el endometrio, el ciclo ovárico, obviamente al ovario. E incluso se ha mencionado que puede existir, o que existe, mejor dicho, el ciclo, el cervical e incluso el vaginal, ¿no? El ciclo ovárico, de forma resumida, pues tiene esas tres fases que mencionó, la folicular, la ovulatoria y la lútea. El ciclo uterino como tal va a tener las fases que conocemos, la fase menstrual, la fase proliferativa, la secretora. E incluso mencionan que puede haber una fase isquémica. En cuanto a la fase cervical, esta menciona las características físicas y químicas que puede tener el cervix, pero además la secreción cervical. Esta puede tornarse hasta antes de la ovulación o hasta el día 14 del ciclo menstrual, pues ah, alcalino, si no recuerdo mal,
y después de este ya se torna ácido, ¿no? Lo mismo ocurre con el ciclo que le llaman vaginal, ¿no? Eso sería para acotar, doctora. Ya está muy bien, perfecto. Gracias por su participación. El que tiene mayor puntaje sí es efectivamente Giovanni. Sobre 5 puntos de la participación se llevaría el más puntaje, ¿no? El resto ya va a estar evaluado sobre esa cantidad de puntos. El resto eh, tiene 0 puntos, ¿no? Entonces ustedes saben cómo están aprovechando esta situación. Bien, les voy a lanzar una pregunta al azar para todos ustedes. ¿Cómo puedo, en cuanto a la ecogenicidad, ¿no? Es una pregunta que sí la tienen que saber para toda la vida. Y voy a ver quién levanta la mano primero y de acuerdo a eso voy a regalar un puntito más, ¿ya? Entonces, quiero que me digan cómo se ve un mioma submucoso y cómo se ve un pólipo endometrial. A ver, ¿quién levanta la manito? Rosario, adelante. Un mioma submucoso se ve hipoecogénico y y un pólipo se ve más hiperecogénico, doctora. Muy bien, Muy bien. perfecto. Eso memorízate para toda la vida porque te va a servir mucho, Rosario. Entonces tú Gracias, también doctora. tienes el mayor puntaje. ¿Dónde estás, Rosario López. López? Listo. Entonces, gracias a ustedes dos. Generalmente, muchas felicidades. Sigan así estudiando porque finalmente ustedes están pagando para aprender, ¿no? Y quienes aprovechan este curso, pues les va a ir mucho mejor. Eso sería todo por hoy. Nos vamos a ver el día sábado. Eh, Nuevamente les digo a las chicas, ayúdenme con traerse agüita, si pueden, 1,5 litros o 2 litros para volver a tomar agüita, ¿no? Nos han ayudado mucho la anterior vez. Hemos visto muchas cosas y a ver, sigamos aprendiendo hasta dominar, encontrar lo que son las trompas y ovarios. Eso creo que nos falta, ¿no? Hay que sacar volumen también. Y entonces eso sería todo. Les voy a mandar la clase si no les he mandado y lo que corresponde también en la tareita. ¿Listo? Nos vemos el sábado. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, Chao. Buenas noches, doctor. Gracias. A ustedes, muchas gracias por tus participaciones. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias.